Bravo es infinita 100.1. 7:39, estamos de regreso en Ahora es Cuando, junto a nosotros aquí en el estudio, además de Rodrigo Grau, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buen día. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlo y la posibilidad de entrevistarlo, ministro. No nos había tocado este No, placer. no había tocado estar con este team. Oiga, a mucha gente no. Y desearían que no lo hubiera sido. No, está muy bien, por favor. Oiga, ministro, día de aniversario además, si no me equivoco, ¿no? Hoy día sí, cumple un año la promulgación de la ley del Ministerio de Seguridad Pública. Con su entrada en operaciones comenzó el 1 de abril, pero hoy es un año de la promulgación de la ley. Así que vamos a celebrar con cifras, que en una actividad con la cantidad de recursos que se ha transferido en materia de seguridad, lo que se ha avanzado, los números, los indicadores en torno a eso. Sí. Ha sido, perdón, Matías. No, recordar que además un ministerio que cuando se termina aprobando hay algunos que consideran que era necesario, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que como todo en este tipo de cosas hay distintas aproximaciones, pero yo creo que los objetivos perseguidos con la creación del Ministerio de Seguridad, que yo creo que esencialmente eran tres. Uno, disponer de un modelo de gestión separado, distinto, para poder articular un Estado que actuaba fragmentadamente. Es como el gran esfuerzo del Ministerio de Seguridad, que es articular un sistema de seguridad en la cual están insertas 29 instituciones muy heterogéneas, desde el Ministerio Público hasta las policías. La segunda es sacar la seguridad de la moneda, porque el hecho de que la seguridad esté en la moneda implica que además que los temas de seguridad son contingentes, la contingencia junto con la política pueden ser una mezcla muy compleja de gestionar. Y la tercera, que es tratar de sostener políticas públicas de mediano y largo plazo sujetas a rendición de cuentas, ¿no? Porque la seguridad o los problemas de seguridad pública tienden a generar consensos contingentes, pero sus resultados solo son estables y permanentes en la medida que usted resiste políticas públicas de mediano y largo plazo. Ministro, nos queda 1 mes y medio para dejar el gobierno. Conversábamos fuera de micrófono que está abocado, centralizado hoy día en cumplir metas y a cerrar bien este proceso. ¿Qué siente que queda pendiente y qué cree que no vamos a alcanzar a conocer desde seguridad? A ver, yo creo que primero hay objetivos que están asociados a la gestión del gobierno, ¿no? El gobierno inició esta administración con números al alza en homicidios. Eso era muy evidente por distintos tipos de razones. Las tasas de homicidio en el país venían aumentando desde el 2016 aproximadamente, y el año 2022 fue su pico con 6.7 cada 100.000 habitantes. Lo segundo es que venía en aumento de los delitos de mayor connotación social. Lo tercero es que teníamos un aumento muy significativo de la migración irregular en la macrozona norte. Y en cuarto lugar, un aumento de la violencia muy importante en la macrozona sur. Si uno toma esos 4 indicadores, el gobierno termina su administración con una baja sostenida de los homicidios. Cerramos el año 2025, nosotros esperamos entregar los datos finales los primeros días de marzo, pero con una tasa de homicidio de 5.4 cada 100.000 habitantes. Y esa tendencia debiera seguir bajando. Las primeras semanas del año ya siguen sosteniendo una baja en ese sentido. Lo segundo es que la violencia en la macrozona sur entre 2021 y el cierre del 2025 disminuyó en un 80%. Los números son inferiores, de hecho, al 2017 en ese ámbito. Los ingresos irregulares y la gestión de la macrozona norte, no solo el despliegue y la inversión en tecnología, ha implicado una disminución de ingresos irregulares del 40%. Y en el caso de los delitos de mayor connotación social, especialmente los robos violentos, han bajado muy significativamente y solo en 2 ámbitos han aumentado, pero son por los focos de la persecución penal y de las policías, ¿no? Que es armas y drogas, porque ahí había existido un foco muy relevante para combate al crimen organizado. Entonces, lo que uno puede evaluar en términos de cifras, todos los números van a la baja, y el gobierno deja instalado un modelo de gestión pública, inicia una administración con organismos muy fragmentados y luego del trabajo conjunto también con la oposición, un modelo integrado a través del Ministerio de Seguridad, actualizó su legislación con más de 70 leyes. Estamos por estos días, esperamos promulgar la Ley de Seguridad Municipal, que le va a tocar instalar al próximo gobierno. Y esto yo creo que es lo relevante, ¿no? Lo relevante es que Chile tiene una hoja de ruta en materia de seguridad, tiene que seguir abordando los delitos violentos y la disminución de los índices de temor. Y por cierto, la administración que sigue tiene los propios desafíos que ellos han planteado, pero a su vez
mantener una política pública que no depende de los gobiernos, depende en buena parte de las instituciones permanentes de la República que forman parte del sistema de seguridad. Le preguntaba, ministro, además de los pendientes que cree usted que van a quedar para el próximo gobierno que lamentablemente por tiempos, plazos o porque las leyes implican se van a ejecutar en el próximo. Pero además de eso, a usted le tocó encabezar desde el Ministerio de Justicia también la creación de la cárcel de alta seguridad en Santiago 1. Entendemos por ahora que ese proyecto está frenado. ¿Ahí quedó al debe la moneda? No. Máxima seguridad se reinauguró en esta administración después de un periodo muy largo de remodelaciones. No, lo que el gobierno inició fue que tuvo que reactivar el plan de inversión en materia de cárceles, ¿no? Yo quiero recordar que esta administración arribó en marzo del 2022 con un número privado de libertad en torno a las 40.000 personas privadas de libertad. Hoy día el país tiene 63.000 personas privadas de libertad. Es el crecimiento más grande y sostenido que el sistema penitenciario chileno no ha tenido nunca. Ese es el volumen de cosas. Lo que hay, y esto no es responsabilidad de las administraciones anteriores, tiene que ver con otro tipo de condiciones, que nosotros el plan de inversiones, mire, Chile estaba trabajando en su plan de inversiones de cárceles que más o menos habían trabajado bajo la administración del presidente Lago, que durante la administración del presidente Piñera 1 se readecuó, particularmente lo que fue la gestión del exministro Bulnes, y que nosotros no actualizamos en el país. De hecho, nosotros tuvimos una baja de personas privadas de libertad. Los proyectos en materia de cárcel se empezaron a demorar entre 14 y 15 años. Y por lo tanto, cuando el Congreso comienza a tomar decisiones de aumento de pena, reducción de beneficios, eso tiene un impacto en el sistema penitenciario. De hecho, durante estos años se han reducido beneficios penitenciarios, se han aumentado penas. Los jueces están disponibles a aplicar penas más altas. No basta simplemente con que se modifique la ley, que los jueces tienen que estar disponibles a eso y se están aumentando las penas en eso. Y ha aumentado la eficiencia policial y la de la persecución penal. El impacto de eso en el sistema penitenciario es muy grande. Cosa que se había advertido ya en la ley Cortados, que tenía una norma para construir recintos penitenciarios que no se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y volviendo sobre su pregunta, lo que tuvo que hacer esta administración es reactivar un plan de inversión en infraestructura penitenciaria, enviar proyectos de ley para permitir un fast track de cárceles. La permisología afecta también a los proyectos de inversión pública, sobre todo a cárceles también. Porque todo el mundo quiere cárcel, pero nadie las quiere cerca. Mire, dos ejemplos. La Laguna, que se ha inaugurado en esta administración, se inaugura después de 14 años de su inicio. Dos, la cárcel Arenal en Copiapó, que se licitó y que se adjudicó ahora, que es un gran proyecto de infraestructura penitenciaria en el desierto, se ha podido hacer después de más de 12 años de su inicio. Entonces, lo que hay detrás de esto, y vuelvo sobre este punto, es mirar, incluyendo la infraestructura penitenciaria, como políticas de Estado permanente. Nosotros hicimos todos los esfuerzos por tener el plan de infraestructura, se lo vamos a dejar listo a la próxima administración, con leyes dictadas para facilitar la construcción de las mismas. Hay algunos proyectos de infraestructura penitenciaria que va a inaugurar la próxima administración, pero yo creo que ahí no hay que soltar el pulso porque ya sabemos que cuando eso se retrasa, cuando todo el mundo quiere cárceles pero nadie las quiere cerca, eso tiene un impacto muy significativo. Y solo cierro con esto. No hacer esos proyectos de inversión implica que el Estado tenga menos capacidad de segregación. Nosotros hemos aplicado una política muy agresiva contra organizaciones criminales, encarcelar a los líderes de esas organizaciones aun cuando no pisen el país, pero encarguen delitos desde el extranjero. Entonces, el sistema tiene que también ir orientándose en ese sentido, y por eso también explica por qué el gobierno presentó la iniciativa de transformar a Gendarmería en una institución de orden y seguridad pública y separar las políticas de reinserción, ¿no? Reinserción en el Ministerio de Justicia, Gendarmería en el Ministerio de Seguridad Pública. Ministro, y dentro de ese contexto hay espacio, recursos para... Y también entendiendo incluso lo que usted dice, de que todo el mundo quiere cárceles pero nadie las quiere cerca, para crear nuevas cárceles o para atraer incluso, mirar modelos internacionales. Lo digo porque ya pasó la campaña presidencial, pero mucho se mencionaba todo el rato la idea de una megacárcel, como lo que ocurre en El Salvador, específicamente para el crimen organizado. ¿Esa realidad es posible acá? A ver, dos cosas. La primera es que el plan de infraestructura penitenciaria, que tiene más de 15.000 plazas, mediante el sistema de concesiones,
se encuentra financiado desde ese punto de vista y los recursos comprometidos. Es una gran cartera de inversiones que además ha contado con la colaboración y el apoyo desde el inicio de la ministra Jessica López con ese fin, y que ha estado encabezando el ministro Gajardo también en este sentido. O sea, mirado desde ese punto de vista, eso está orientado, tiene recursos disponibles, y en segundo lugar, hay modificaciones legales para facilitar y hacer más expedita la construcción. Lo tercero es qué tipo de sistema penitenciario desea tener uno, ¿no? Y yo creo que uno tiene que atender ahí a las realidades nacionales. Mucho se habla de El Salvador, pero en verdad buena parte de la experiencia de lo que Chile quiere abordar en el sistema penitenciario más bien ha estado mirando el caso italiano, ¿no? Que es un caso que permite segregación más eficaz y específica en líderes de organizaciones criminales. Pero también Chile tiene que hacerse una pregunta del número de personas privadas de libertad. La tasa de personas privadas de libertad en nuestro país hoy día es muy alta. Ha crecido mucho en el último tiempo y estas son las dos combinaciones que el país tiene que ir haciendo. Yo diría que Chile ha estado más observando el caso italiano que el caso de El Salvador por distintos tipos de razones. El caso de El Salvador es una situación muy excepcional. Yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado siempre con analizar las experiencias comparadas como si fueran traspolables desde el punto de vista de los supuestos de hecho. El Salvador además tiene otras condiciones institucionales que llevaron al presidente Bukele a tomar mecanismos de estado de excepción para intervenir de ese modo. Pero esa ha sido la manera en que el país lo ha abordado, más bien mirando sus otras experiencias. Hoy día, por ejemplo, una de las leyes aprobadas es la ley de la Fiscalía Supraterritorial. El fiscal nacional ya nombró al fiscal supraterritorial, que es el fiscal Orellana. Se han seleccionado los primeros fiscales que la integran y hoy día está en capacitación, ¿dónde? En Italia, en el fondo, ¿no? Chile ha adoptado estrategias para abordar organizaciones criminales de acuerdo a los patrones de cooperación que ha ido diseñando en el último tiempo. Mencionaba usted Italia y El Salvador como dos referentes o países al cual, dependiendo del sector político, mira Chile. ¿Le parece una buena señal que José Antonio Kast, bueno, si es que logra concretarlo, esté yendo al SECOP y dándole a entender de alguna manera que la experiencia de El Salvador, por lo que usted decía, es replicable en Chile o que es una experiencia admirable de alguna manera? A ver, yo creo que los países pueden mirar las experiencias comparadas que deseen, ¿no? Yo creo siempre cuando uno observa experiencias comparadas tiene que tener cuidado con dos cosas. La primera es que no son replicables los supuestos fácticos. El ejemplo es, no sé, la visita a República Dominicana por la zona fronteriza u otro similar, puede haber sido en el caso de Europa, en fin. La situación geográfica de nuestra frontera es completamente distinta a esa. Lo que pasa es que lo que uno, cuando analiza experiencias comparadas, en verdad la pregunta que genuinamente uno trata de abordar es qué dilemas enfrentaron esos países para tomar decisiones de un determinado tipo, aunque exactamente la situación no sea replicable en el fondo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las visitas a los países tienen sentido en ese propósito. Otra cosa distinta es si uno las erige como modelos a seguir, que yo creo que son dos cosas sustancialmente distintas. Y el caso de El Salvador es controvertido. Es controvertido no solo por la forma y modo en que se han ejercido las atribuciones, sino que es controvertido por otra serie de cuestiones. El Salvador no solo tiene el SECOT, tiene 21 cárceles más, tiene además una realidad que tuvo que enfrentar y que el propio Bukele en su oportunidad advirtió que la forma en que El Salvador enfrentó este tipo de situaciones solo se explican en El Salvador. O sea, que hay que tener cuidado, el propio Bukele advirtió pero son, creo yo, dinámicas que enfrentan los países y que uno tiene que tratar de distinguir muy adecuadamente para poder abordar las experiencias sin entender que son replicables en nuestro país. Por eso yo no creo que sean condenables ex ante. Yo creo que lo complejo es que uno creyera que puede trasladar pura y simplemente un modelo de esas características. En el caso de la experiencia de El Salvador hay otros aspectos que uno también debe tener presente, y es que es un sistema que ha descansado en el último tiempo solo sobre la competencia de excepción, y eso lo hace un caso especialmente delicado desde el punto de vista de su desempeño y resultados. De hecho, la gran interrogante es qué va a pasar
cuánto puede administrar un sistema institucional un encarcelamiento masivo como el que ha existido en El Salvador. Pero eso es un interrogante que tendrá que responderse en algún momento. Estamos conversando con Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública. Ministro, lo quiero llevar al caso de María Trinidad Steiner, la próxima ministra de Seguridad Pública, con quien me imagino usted se va a juntar antes de que se termine esta administración. Le quería preguntar primero si le saltó a usted alguna alarma, alguna alerta, alguna mínima preocupación a propósito de la polémica que se generó el día de ayer respecto a los plazos, los cuales se habría hablado con la ex fiscal para que asumiera la cartera. No, yo me refería a esto ayer, el gobierno también se ha referido a este punto. Creo que al final no hay mucho más que decir. La impresión que a mí me da, ya lo he señalado, yo de ella tengo la mejor opinión personal y profesional, tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público, ha demostrado actuar siempre con imparcialidad y objetividad, y yo creo que lo relevante es evaluar a los ministros y a sus autoridades sobre la base de desempeño, ¿no? Una vez que asuman sus cargos. Nosotros por ahora, en mi caso en especial, es disponer que ella tenga no solo la mayor cantidad de información, sino que la claridad de los trabajos estructurales que vienen hacia adelante en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que ella tiene una gran trayectoria previa, y lo relevante para el país, para el beneficio del país, es que a ella le vaya bien, que es lo principal. Segundo plano, entonces, el cuándo se comenzó. Es que yo creo que a estas alturas es una discusión que ya se construyeron algunos leves ríos de tinta sobre este punto. Y yo creo que lo que hay que focalizarse ahora es en los desempeños, en el fondo, ¿no? Y en el caso nuestro, en realizar un traspaso impecable como gobierno y particularmente en el Ministerio de Seguridad, de toda la información requerida para la nueva administración. ¿Tiene fijada ya la reunión con...? Es que Trinidad se encuentra en estos momentos de viaje con el presidente electo. Nos hemos contactado, así que ahí vamos a estar ordenando nuestra agenda. Son muchos temas los que hay que analizar, así que probablemente van a ser varias reuniones consecutivas también. Ministro, lo quiero llevar a otro tema quizás más coloquial desde lo humano. Obviamente usted es ministro de Seguridad hoy día, pero ¿qué sensación le queda cuando ve a Ángela Vivanco esposada, saliendo de su casa en un principio, y ayer en el Centro de Justicia? Es quizás el impacto más grande que ha tenido la justicia chilena de ver a una ministra en estas condiciones. Por supuesto estamos en proceso de investigación, pero ¿qué le pasó a usted cuando vio esa escena? A ver, me pasa, lo voy a decir en términos más institucionales, ¿no? Como ustedes bien saben, yo antes de asumir como ministro, mi labor fundamental desde el punto de vista académico era estudiar a la Corte Suprema, su historia y particularmente sus resoluciones, especialmente la de la tercera sala. Nosotros no tenemos precedentes de una situación similar. La Corte enfrentó momentos difíciles en el siglo XIX. El ejemplo más claro es la situación que vivió Montt como presidente de la Corte, y a principios del siglo XX, del 27, esa disputa que existió entre Carlos Ibáñez y la Corte, que fue muy compleja, con ministros renunciados, en fin. Chile ha tenido momentos intensos de disputa contra la Corte, a finales de los 60, en acusaciones constitucionales, en los 90, pero nunca ha tenido esta imagen de un exministro de la Corte no solo esposado, detenido, sino que además imputado por cohecho. Entonces, el impacto para el sistema de justicia es muy fuerte, pero en segundo lugar, en un contexto donde la Corte venía construyendo de los últimos 20 años, porque la década de los 90 fue complicada para la Corte Suprema, tuvo varias acusaciones constitucionales, tuvo un ministro removido por acusación constitucional, Ceraceda, otro removido por la propia Corte, que es el caso de Correa Bulo. Pero a partir del 2000 en adelante, la Corte inició un proceso de reformulación, sobre todo para recuperar confianza, que esto lo que hace es impactar no solo directamente, sino que en algún sentido derrumbar los esfuerzos en materia de confianza institucional que se habían desarrollado. Ahora, yo trato de mirar la otra parte también, es decir, yo creo que si para algo sirven las instituciones centenarias, ¿no? La Corte va a haber cumplido 200 años, es que las tradiciones y sus fortalezas institucionales se muestran en momentos de crisis. Yo creo que la elección de la ministra Chevesich como presidente de la Corte, una ministra que representa no solo la probidad, sino que la severidad y la rectitud, es también una forma de reacción de la Suprema a estos momentos difíciles que está viviendo, en el fondo.
Estamos conversando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de preguntarle, y a propósito de lo que usted decía, de su vida antes de asumir como ministro. Usted asume como ministro de Justicia. Yo creo que en su minuto, cuando usted es nombrado, a muchos nos hacía sentido, ¿no? Conociendo su trayectoria, es como ya una persona que efectivamente califica dentro de la lógica para el Ministerio de Justicia. Pero después pasa a ser subsecretario del Interior y hoy día cumple como ministro de Seguridad Pública en el año que se cumple justamente de la promulgación de la ley que crea el ministerio. ¿Cómo lo ha vivido? Porque Luis Cordero como ministro de Justicia, una cosa, pero como subsecretario del Interior y después ministro de Seguridad, otra cosa. Sí, mira, uno siempre trata de tomar las cosas desde el punto de vista donde tiene sus herramientas, ¿no? Yo he tratado de desarrollar en mi vida académica y mi vida profesional, vincular siempre el derecho con políticas públicas, que es la forma en que escribí columnas, en que me dediqué a estudiar diseños institucionales, en fin. Y la paradoja es que, claro, llegué a Justicia, que era parte de las cosas que yo había estado escribiendo sobre jurisprudencia, y las vueltas de esto es lo que demuestra que uno va por caminos sinuosos, me lleva a la instalación de un ministerio que son... a un profesor de Derecho Administrativo, mirar el Estado de esa manera es una pasión, y en algún sentido también yo me siento un agradecido de eso. Estoy agradecido de haber servido en 3 cargos creo que relevantes para el país. Con eso yo me doy por satisfecho. Así que así lo he mirado, y lo he mirado también en el contexto de haber tenido el privilegio de trabajar con colegas muy destacados en el gabinete y con personas que probablemente yo no conocía, y que son no solo una integridad, sino que una visión del Estado que yo admiro mucho. ¿Se transformó ministro en el ministro que menos duerme? En este cargo se duerme poco, por una razón muy simple, porque el teléfono recibe mucha información, yo recibo mucha información todo el día, y en las noches también. Entonces, por razones del cargo, necesito tener disponible para llamadas y mensajes algunos teléfonos autorizados que cuando suenan en la noche es porque Algo pasó. Sí. En algún minuto vamos a tener sin duda la posibilidad de conversar antes del 11 de marzo, ministro, pero hasta entonces, muchas gracias por haber venido. No, por favor, muy buen día. Hasta la Que esté próxima. muy bien, ministro. Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública.